Hola jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con los temas relacionados a evolución. Ya vimos la teoría de Lamarck. Ahora vamos a hablar sobre una de las teorías que hizo que se diera un antes y después, que es la teoría Darwin-Wallace. Regularmente la conocemos solamente como teoría Darwin, pero hay un personaje que, al igual que Darwin, llegó a la misma conclusión, entonces por eso se le conoce como teoría Darwin-Wallace. ¿Qué es lo que ellos proponen en esta teoría? Bueno, pues que el proceso de evolución se da por 5 factores importantes o 5 características importantes. La primera tiene que ver con la sobreproducción. ¿A qué se refiere de sobreproducción? Que siempre se van a producir más organismos de los que pueden llegar a la edad adulta. Por ejemplo, un ave regularmente puede poner 5 huevos, pero de esos 5 huevos tal vez solamente 3 lleguen a nacer y de esos 3 solamente llega 1 a la edad adulta. Entonces a eso se refiere con la sobreproducción. Constancia en el tamaño. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que todas las poblaciones deben de tener un número de individuos. Si ese número de individuos va disminuyendo, entonces ya hablamos, de hecho ya lo vimos en otro momento, estamos hablando de las especies empiezan a tener peligro de extinción porque su tamaño de esa población se vio reducido. La variación, por ejemplo, nosotros podemos utilizarlo para la variación de la especie humana. Todos somos la misma especie, pero somos diferentes. Tenemos el mismo número de cromosomas, el mismo número de genes, pero somos diferentes. No son las mismas características las que tenemos nosotros que las que tienen los asiáticos, las que tienen los europeos. Entonces, esas variaciones hacen también que las poblaciones puedan sobrevivir mejor al ambiente en donde están viviendo. La selección natural, esta selección natural es la fuerza, digamos, que hace la naturaleza para que nosotros nos podamos adaptar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, ahorita la naturaleza nos está haciendo una fuerza para que no tengamos que estar interactuando entre nosotros. Los que sobrevivamos, entonces ya vamos a ser más fuertes. Eso nos va a ayudar a poder sobrevivir a otras emergencias que tengamos como esta, y desgraciadamente va a haber personas que tanto por enfermedad o por el estrés de estar encerrados van a morir. Entonces ahí la selección natural está jugando un papel importante. Y por último, la herencia. ¿Qué quiere decir la herencia? Son las características que se van transmitiendo de individuo a individuo. Las características que yo tengo se las voy a transmitir a mis hijos, y además le voy a transmitir también las modificaciones que yo pueda tener para que él pueda sobrevivir en el ambiente que le toque vivir, ¿sí? Después de la teoría Darwin-Wallace, aquí hay algo importante. Antes ellos no sabían nada de genética, no sabían cómo se transmitían las características, no sabían que había genes, nada de eso. Llegó la teoría sintética. Ellos ya sabían lo que era la genética, ya se habían descubierto las leyes de Mendel, y aquí son diferentes científicos los que proponen esta teoría. Por eso es que se le conoce como teoría sintética. Cada uno en diferentes disciplinas llegaron a la misma conclusión. ¿Quiénes son? Huxley, Dobzhansky, Simpson y Mayr. Por ejemplo, Huxley era genetista, Dobzhansky era de genética pero de poblaciones, Mayr era Mayr y Simpson eran genetistas, pero de poblaciones microscópicas, por ejemplo. ¿Y qué es lo que proponen ellos? Bueno, se le puede conocer como teoría neodarwinista o teoría sintética, es exactamente lo mismo. Y ellos lo que proponen es que la evolución existe, está, y aunque nosotros no creamos en ella, existe y se está dando todos los días. Y está dada primero por pequeñas mutaciones que se van a dar a nivel genético,
y que son fortuitas, o sea, la naturaleza es la que indica qué es lo que tiene que cambiar para que seamos más fuertes, para que podamos soportar el cambio climático, por ejemplo, y esas mutaciones fortuitas no quiere decir que todos van a tener esa mutación, solamente algunos individuos de la población son los que van a tener esas transformaciones. Estas mutaciones se dan en un individuo, pero se tienen que dar también a nivel poblacional, porque si solamente se quedan en una persona, pues no sirven si no se pueden heredar. Recombinación de genes, ¿a qué se refiere esto? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, cuando nos reproducimos de manera sexual, hay una combinación de genes. Nosotros somos el resultado de la combinación de genes de nuestro papá y de nuestra mamá, y al momento de que haya esa recombinación tenemos un individuo. Esa recombinación nos va a dar también una variedad, que ya lo dijo Darwin y Wallace, que había variaciones. Entonces ellos retoman esa idea y lo van a poner como recombinaciones genéticas. La selección natural, que ya dijimos que es una fuerza que está presente y que está en la naturaleza y que va a hacer que las poblaciones cambien. Y por último, el aislamiento. ¿A qué nos referimos por aislamiento? Recordemos que cuando se inició la historia de la vida, estábamos hablando de que no había continentes, se conocía como una Pangea. Cuando esos continentes empezaron a dividirse, entonces lo que provocaron fue un aislamiento. Las especies que se quedaron en el continente americano no fueron, o eran las mismas que estaban en el europeo, pero la diferencia es que fueron evolucionando de manera dispareja y pues originando especies completamente diferentes. Entonces, estas son las dos teorías más importantes que hablan sobre la evolución. Hasta el momento, la que se sigue utilizando hasta el día de hoy es la teoría sintética o neodarwinismo. Estas dos nos dieron como resultado el que nosotros conociéramos también qué evidencias, qué es lo que nos hace pensar que hay evolución. Bueno, primero pues los fósiles, que ya lo habíamos dicho anteriormente, son esas pequeñas rocas que hay como seres vivos ahí incrustados y que hace millones de años vivieron. Entonces es una de las pruebas. Hay pruebas paleontológicas que tienen que ver con los fósiles, que tienen que ver con restos de seres vivos. Anatómicas, ¿a qué se refiere con anatómicas? A lo que tiene que ver con por ejemplo, cuando se encuentran seres humanos de hace millones de años, se comparan con las características que tenemos en el momento. Entonces, a eso se refiere. Embriológicas es importantísimo. Si ustedes pudieran ver el desarrollo embrionario del ser humano, van a ver que al principio parecemos renacuajos y luego vamos a ir cambiando. Entonces, todos los seres vivos que tenemos desarrollo embrionario nos parecemos. Si pudiéramos comparar el desarrollo embrionario de una ballena y de un perro, de un lobo y de un ser humano, vamos a ver que al principio somos muy similares. Entonces vamos a ir variando y eso nos indica que tuvimos un ancestro en común. Por último, las bioquímicas. ¿A qué me refiero con bioquímicas? ¿Cuántos genes tenemos? ¿Cómo se llaman esos genes? ¿Cómo se unen esos genes? ¿Cómo está el material genético conformado? Todo lo que tiene que ver con la estructura química de nuestro cuerpo y si somos o no diferentes a los demás organismos que viven en este planeta. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí terminamos con el resumen de las teorías evolutivas. Muchas gracias por su atención.